Cordial saludo, mi nombre es Elsie Joana Pascal, estudiante del programa de Sociología. A continuación realizaré un análisis sobre enfoques del conflicto y su impacto en la estructura social con el objetivo de contrastar argumentos a favor o en contra de las implicaciones de los enfoques del conflicto o en la estructura social y las dinámicas de poder, según Karl Marx, George Simmel, Lewis Coses, a partir del texto de Raúl Serrano. La historia como lucha de clases, según Karl Marx. Karl Marx afirma que a lo largo de toda la historia las sociedades han estado divididas por conflictos entre diferentes clases sociales. Estos conflictos han sido la fuerza motriz del cambio social y han transformado las estructuras políticas y económicas. La lucha de clases no es algo nuevo, sino que es un fenómeno constante que ha marcado el desarrollo de la humanidad. En el contexto del capitalismo moderno, Marx identifica dos clases fundamentales: la burguesía, que posee los medios de producción, como fábricas, tierras y recursos, y el proletario, que carece de medios de producción y debe vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Este sistema de explotación es inherente al capitalismo y genera profundas desigualdades sociales y económicas. Además, Marx sostiene que el capitalismo, aunque ha generado grandes riquezas, está plagado también de condiciones internas. Por un lado, se produce una enorme concentración de capital, pero por otro, la clase trabajadora sigue siendo oprimida y empobrecida. Según Marx, el proletario no solo es una clase oprimida, sino también es el sujeto revolucionario que tiene el poder de cambiar el sistema. A través de la conciencia de clases y la organización política, el proletario puede derrocar el sistema capitalista y abolir la propiedad privada de los medios de producción, estableciendo así una sociedad sin clase. Marx también enfatiza la importancia del internacionalismo proletario, argumentando que la lucha contra la opresión no se limita en un solo país. Los trabajadores de todos los países deben unirse para luchar contra la explotación capitalista y así lograr una transformación global. El conflicto como forma de interacción social, según Simmel y George. Para Simmel, el conflicto no es simplemente un proceso destructivo, sino una forma de interacción social tan legítima como la cooperación o el intercambio. El conflicto surge cuando dos o más partes se oponen en intereses, valores o posiciones, pero a través de esa confrontación también se establecen relaciones. Simmel señala que el conflicto puede reforzar la identidad interna de un grupo, sobre todo cuando se enfrenta a un enemigo común. En lugar de destruir la cohesión social, el conflicto puede fortalecerla, generando solidaridad y sentido de pertenencia entre miembros del grupo. Aunque el conflicto puede tener efectos positivos, Simmel también reconoce la ambivalencia, dependiendo del contexto, para contribuir a la integración social, pero también puede provocar fragmentación o desintegración si se vuelve extremo, violento o prolongado. En muchos casos, el conflicto funciona como una forma de resolver tensiones latentes. En lugar de suprimir las diferencias, el enfrentamiento abierto permite canalizarlas y en ocasiones pues superarlas. Una de las contribuciones más originales de Simmel es la idea de que el conflicto no necesariamente destruye el orden social, al contrario, puede ser parte del mismo orden. El conflicto como parte social de la sociedad, según Serrano Raúl. Raúl recupera el enfoque de Lewis Coser, quien plantea que el conflicto no debe verse solo como un fenómeno negativo. En realidad, cumple funciones positivas dentro de los sistemas sociales. En lugar de desestabilizar la sociedad, el conflicto puede contribuir a su equilibrio y adaptación, al poner en evidencia tensiones, abrir espacios para el cambio y fortalecer la identidad de los grupos. Coser y por su extensión Serrano sostienen que el conflicto ayuda a las instituciones que se ajusten a nuevas demandas sociales. Al expresar insatisfacciones o desigualdades, los grupos en conflicto fuerzan a los sistemas a renovarse y responder. De este modo, el conflicto puede ser una herramienta de modernización en lugar de un signo de crisis.
Serrano explica que los conflictos dentro de los grupos sociales también pueden ser beneficiosos, lejos de provocar ruptura, permiten clarificar normas, redefinir jerarquías y reforzar vínculos. Una aportación importante del artículo es la idea de que los conflictos deben analizarse según su contexto, intensidad y finalidad. Algunos conflictos son destructivos, por ejemplo las guerras civiles prolongadas, pero otros son constructivos, como las luchas sindicales o movimientos sociales. La clave está en cómo se gestionan y se permiten canalizar demandas legítimas sin destruir el tejido social. Serrano destaca que el conflicto puede generar procesos de democratización y participación y transformación social. Cuando las instituciones permiten el conflicto regulado, como el debate político, la protesta pacífica o la negación sindical, la sociedad puede avanzar sin necesidad de caer en violencia. El conflicto entonces es también un mecanismo de inclusión. Para Karl Marx, el conflicto social es la manifestación directa de las luchas de clases entre la burguesía y el proletario. Una tensión estructural que impulsa el cambio histórico y cuya resolución es posible a través de la revolución y la construcción de una sociedad sin clases. En cambio, Georg Simmel considera que el conflicto como una forma normal de interacción social, que no solo refleja oposición, sino que también puede fortalecer los vínculos entre los individuos y consolidar la cohesión de los grupos. Por su parte, Raúl Serrano, retomando a Lewis Coser, destaca las funciones positivas del conflicto en las sociedades. Este permite ventilar tensiones, ajustar estructuras institucionales, fomentar la participación y mantener el equilibrio social, siempre que se canalice dentro de los marcos regulados y no destructivos. Ejemplo claro de todo lo anterior, puedo hablar del conflicto en las comunidades indígenas de Colombia, en particular el pueblo Aguá. Es un ejemplo claro de cómo las tensiones étnicas y políticas y sociales pueden generar tantas transformaciones como desafíos para la estabilidad. El pueblo Aguá, ubicado en la región del Pacífico colombiano, ha enfrentado múltiples violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados, conflictos relacionados con la minería ilegal, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales en el territorio. Estos conflictos han puesto en riesgo su autonomía y su forma de vida, mientras que la resistencia del pueblo Aguá de otros pueblos indígenas colombianos han dado lugar a movimientos de defensa de sus derechos territoriales y culturales. A través de la organización comunitaria, las protestas y la denuncia entre organismos internacionales han logrado visibilizar la lucha por la preservación del territorio, lo que ha llevado a algunos avances a la protección de sus derechos, aunque los conflictos persisten. Este ejemplo ilustra cómo las tensiones sociales y políticas en torno a la tierra, la identidad y la autodeterminación de las comunidades indígenas pueden ser una fuente tanto de conflicto como de transformación, ya que los pueblos indígenas, como el Aguá, buscan adaptarse y resistir a los procesos de despojo, al tiempo que reclaman un espacio para el cambio dentro de un contexto de justicia histórica e inclusión. Ahora pregunto, ¿el conflicto siempre es disfuncional o puede tener un papel constructivo? El conflicto no siempre es disfuncional. De hecho, puede tener un papel constructivo, dependiendo de cómo se maneje y las circunstancias que lo rodeen, como sostiene autores como Lewis Coser y Georg Simmel. Cuando se gestiona adecuadamente los conflictos, pueden fomentar el diálogo, la resolución de problemas y la reforma de las estructuras sociales o políticas. Por ejemplo, los movimientos sociales que surgen como respuesta a desigualdades económicas, injusticias radicales o violaciones de derechos humanos pueden generar transformaciones significativas y positivas en las sociedades, promoviendo mayor equidad y justicia. El conflicto también puede fortalecer la cohesión dentro de un grupo de comunidad, ya que al enfrentar un desafío común, las personas pueden desarrollar un sentido de solidaridad. Además, pueden servir como una válvula de escape para tensiones acumuladas, evitando que estas tensiones se conviertan en crisis más graves. Serrano, Simmel y Marx tienen perspectivas distintas sobre el cambio y la estabilidad social, pero coinciden en reconocer que ambos son procesos interrelacionados. Para Marx,
el cambio social es impulsado por la lucha de clases, donde las tensiones entre las clases dominantes y subordinadas generan transformaciones estructurales que reconfiguran la sociedad, destacando que la estabilidad es un solo reflejo de una acumulación de contradicciones no resueltas. Simmel, por su parte, ve el conflicto como una fuerza que, a través de su manifestación y resolución, puede llevar a la adaptación y a la integración de los individuos dentro de una sociedad, contribuyendo al equilibrio social de manera dinámica y constante. Serrano, al interpretar estas teorías, resalta cómo el conflicto y el cambio social, tanto en el ámbito estructural como en el interpersonal, son esenciales para la renovación y adaptación de todas las instituciones sociales, aunque advierte que la estabilidad solo puede lograrse cuando estos conflictos son gestionados adecuadamente para evitar la desintegración social. Así, todos ellos reconocen que el cambio es inevitable y necesario para evitar el estancamiento que subraya en la estabilidad. Solo puede ser mantenida si se maneja adecuadamente el conflicto que genera ese cambio. En sí, para Marx, el conflicto es el motor principal del cambio social. Considera que la lucha entre el proletario y la burguesía es fundamental para transformar la sociedad. Según él, el sistema capitalista está enmarcado por contradicciones que, a través del conflicto, eventualmente conducirán a una revolución y a la creación de una sociedad sin clases. Simmel ve el conflicto como una parte natural de la vida social. No considera necesariamente negativo, sino que lo entiende como un factor que puede fortalecer la cohesión interna de los grupos al unir a sus miembros frente a un desafío común. Además, el conflicto permite la adaptación de la sociedad y facilita la socialización, enseñando a personas a manejar la diferencia. Coser sostiene que el conflicto tiene funciones positivas en la sociedad, aunque puede generar tensiones cuando se maneja adecuadamente. Ayuda a liberar tensiones acumuladas, fortalece los lazos dentro de los grupos y permite la adaptación a nuevas circunstancias. El conflicto también contribuye al cambio social y al exponer y el resolver las contradicciones dentro de las instituciones sociales. Ahora me pregunto, ¿qué enfoque resulta más útil para entender los conflictos sociales actuales? Yo pertenezco a una comunidad indígena. En el caso del pueblo indígena Wa, como una combinación de los enfoques de Simmel y Coser, resulta especialmente útil para comprender el conflicto que enfrenta en la actualidad. El pueblo Agua ha sido históricamente afectado por el conflicto armado, el despojo territorial, la minería ilegal y la presencia de grupos armados, lo que ha generado graves tensiones sociales y desplazamientos forzados. Sin embargo, como señala Simmel y Coser, el conflicto también puede tener un papel constructivo. Ha fortalecido la cohesión interna del pueblo Agua, consolidando la identidad y la organización comunitaria para resistir y defender nuestros derechos. Desde el enfoque de Simmel, el conflicto ha servido como un mecanismo de integración, ya que ha unido a la comunidad en torno a una defensa del territorio y la cultura y autonomía. Al mismo tiempo, al enfoque de Coser permite ver cómo, a través de la resistencia y la movilización, el pueblo Agua ha buscado soluciones colectivas, promoviendo el diálogo con el Estado y con las organizaciones internacionales. Esto ha permitido no solo visibilizar las problemáticas, sino impulsar cambios que fortalecen nuestros derechos y presencia política. Así, más que un elemento puramente destructivo, el conflicto vivido por el pueblo Agua ha sido también una vía de fortalecimiento y transformación, mostrando que cuando se enfrenta con organización puede ser una herramienta constructiva de justicia y dignidad.